Bien, buenas noches con todos y bienvenidos a su clase del 13 de diciembre del 2021. Como una pequeña retroalimentación, estuvimos viendo la fórmula para calcular la densidad, estuvimos viendo la fórmula la forma de calcular también la densidad relativa, vimos conceptos de presión. Hemos hecho e insistido con el tema de las unidades MKS, de la CGS, y habíamos mencionado que va a quedar, todavía no está colocado en el sistema, una tarea sobre el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. En esa línea, vamos avanzando con ejercicios. Entonces, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo y muy rápido, en el cual nos piden hallar la densidad y hallar la densidad relativa de la gasolina. Entonces nos piden hallar ρ y además nos piden hallar la densidad relativa de la gasolina. ¿Y qué otro dato nos da el problema? Nos dice que la sustancia, en este caso la gasolina, ocupa un volumen de 75 centímetros cúbicos. Estos datos tenemos. Ahí no hay mucho en realidad que pensar ni que darle vueltas, ¿no? Simplemente nosotros que sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, esta gasolina indica que hay 51 gramos sobre esta sustancia. Entonces, este dato en el problema, el 51 gramos, es el dato de la masa. Y también el problema nos indicaba que ocupaba un espacio, un volumen de 75 centímetros cúbicos. Por favor, con su calculadora, 51 dividido para 75, ¿a cuánto es igual? $0,68. Hemos revisado la armonización de las unidades, está bien gramos, está bien centímetros, el sistema CGS. Por lo tanto, la densidad es 0,68 gramos sobre centímetro cúbico. Y esa es mi respuesta. Ahora, nos está pidiendo la densidad relativa. ¿Con qué tenemos que comparar si el problema no nos especifica una sustancia en particular con el cual tengamos que hacer el marco comparativo? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría Mónica Pimpincay? ¿Con quién tengo que comparar? Mónica Pim, por favor, conteste. Máster, disculpe. De aquí de los ejemplos, de aquí. ¿Cómo que de aquí? No entiendo. Máster. A ver, dígame. No le escucho bien, no se le escucha. No. Doña Dolores, a ver, dígame si usted tiene la respuesta, ¿con qué sustancia hay que comparar para encontrar la densidad relativa? Ya, nos indica que la densidad relativa, si una relación que no tiene unidades, se divide la densidad del agua, justamente de eso. O sea, en pocas palabras, este dato de densidad
que es de la gasolina, porque esta es la densidad de la gasolina, tengo que densidad de gasolina dividirla para la densidad del agua. Entonces, la densidad de la gasolina es 0.68 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es el valor de la densidad del agua en el sistema CGS? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, Paula Ceballos? La densidad relativa del agua siempre es 1. Bueno, no siempre es 1. ¿Cuándo no es 1? Le pregunto yo a usted mismo. Es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ya, eso en este caso. Pero ¿cuándo la densidad no es 1? ¿Cuándo? Cuando trabajo con qué unidades no es 1. A ver, Ani Cavada, ayúdenos con su respuesta. ¿Cuándo la densidad del agua no es 1? No puede ser que no tengan eso anotado. Es lo primero que les pedí. Wilson Vélez, ¿cuándo la unidad del agua no es 1? Disculpe, maestro, pero tiene que ver también con la temperatura, que la unidad no sea 1. Lógico, pues si eso conversamos en la clase anterior. Yo les di las unidades de la densidad del agua en los diferentes sistemas. Y me acaba alguien de decir es que siempre es 1. No es siempre 1. ¿Cuándo no es 1? A ver, le escucho a la señorita Denis Holguín. Señorita Denis Holguín, conteste, por favor. Cuando trabajas con metros, no. Correcto, no con metros. ¿Con qué trabaja? Con kilopondrios. También, correcto. Cuando trabaja con kilogramos sobre metros cúbicos, la unidad es 1000, el valor. Y también es 1000 cuando yo tengo los kilopondrios. Ahí también yo tengo 1000. Cuando trabajo con los KP. ¿Cuándo más la unidad, la densidad del agua no es 1? ¿Qué me puede decir Lisset Mendoza? Lisset Mendoza. Marco Vázquez, ayúdele. ¿Cuándo la densidad del agua no es 1? Y tampoco es 1000. Lisset dice que no puede decir, pero puede escribir por el chat, que también es válido. Les estoy pidiendo participación en clase. De aquí en adelante yo voy a coger un listado y voy a empezar a anotar. Porque el hecho de que esto sea una clase online no significa que no pueden. Quiero abrirlo, pero no me deje el Zoom. Ah, seguramente lo que pasa es que tiene que volver a entrar. Tiene que volver a entrar y ahí se le apertura, pero tienen libertad de abrir todos el audio. O si no, como le digo, escribe en chat. A ver, Mónica Pimpincay, ¿cuándo tampoco es 1 la densidad del agua? ¿Con qué unidades?
Qué terrible situación, nadie responde. Voy a anotar en la pizarra para que eso por favor lo apunte. Yo ya lo había anotado en la clase anterior. La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la primera unidad. Además, también es igual a 102.4 unidades toneladas métricas. ¿Sobre qué? Sobre metro cúbico. Entonces, esto es importante recordar. Y por supuesto, también es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, para este caso en particular, en el cual yo estoy trabajando con gramos sobre centímetros cúbicos, ¿cuál de estas densidades me conviene? Le pregunto a Wilson Vélez, ¿qué unidades me convienen? Wilson Vélez, por favor, responda. Ayúdelo, Dolores Mora. Máster, me conviene el gramo sobre centímetro cúbico, porque evidentemente... Correcto, y gracias también Pero- por responder. Conviene 1 gramo sobre centímetro. ¿Por qué? Porque las unidades de la gasolina y la densidad están dados en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces ahí se van todas estas unidades. Y 0,68 dividido para 1 da 0,68. Esta es la densidad relativa de la gasolina. 0,68. No creo que ahí exista alguna pregunta ni alguna duda porque lo único que vi negativo es que ustedes no tengan en la mano los datos de la densidad del agua. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Bien, veamos otro problema. Calcular la densidad y el peso específico y la densidad relativa del aluminio. Es decir, nos piden calcular la densidad, el peso específico y la densidad relativa del aluminio. ¿Y qué es lo que se conoce? Sabiendo que 3 metros de 3 metros cúbicos del aluminio pesa 8100 kp kilopodímetros. Esos son los datos. Entonces, por favor, en sus casas vayan haciendo el cálculo. Hagan el cálculo, por favor. Ahora, ahí hay algo bien importante, ¿no? ¿Qué pasa con la densidad? ¿Qué unidades manejamos con respecto a la masa?
Unidad técnica de masa. Hemos, Kilopondro. pero hemos visto que gramos, kilogramos y UTM. UTM. Unidad técnica de masa. Entonces, si me están dando un peso de 8100, yo les había mencionado que peso no es lo mismo que masa, ¿verdad? Entonces, como no es lo mismo que masa, yo tengo que este peso buscar la forma de hacerlo masa. Y si usted se acuerda de la fórmula antigua, peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, si me están dando o si necesito la masa y me dan el peso, yo despejo esto y peso lo divido para la gravedad. Entonces, con este razonamiento, ¿qué significa? Que yo voy a sacar la densidad del aluminio igual a masa sobre volumen. Entonces, el peso de 8100 kp tengo que dividirlo para 9.8. Pero nosotros también recordamos que al momento de hacer esta división, este 9.8, ¿qué unidades tiene? Metros sobre segundo cuadrado. Pero no solamente es metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué otras unidades maneja la gravedad? Newton, ¿no? Los newton, correcto, correcto. Entonces, al momento de dividir este 9.8, yo en realidad lo que tengo aquí es UT. Y mi volumen sigue siendo los 3 metros cúbicos. Entonces, la densidad del aluminio, ¿a cuánto da igual? Haga por favor el ejercicio. Vamos, ¿a cuánto da igual eso? A ver, señores, por favor, con su calculadora. Paula Ceballos, ¿cuánto le da esa operación? Master, ya le digo un segundito que se me apagó la calculadora. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vicente Mendoza, ayúdele. ¿Cuánto le da esa operación? 8100 dividido para 9.8 y de ahí dividido para 3. ¿Cuánto le da la operación? Me da 275,51. Gracias. ¿Y qué unidad es eso? PM sobre metro cúbico. Ahora, procedamos a la siguiente incógnita, que es el peso específico. Que nosotros habíamos mencionado en la última clase, que peso específico era igual a la densidad por la gravedad. Entonces, claro, nosotros tenemos ya el dato de la densidad, pero para no
concatenar resultados y evitar cualquier imprecisión, es posible también calcular este peso, el peso específico con el peso que nos dé el problema. Es decir, directamente con los 8100 kp. ¿Cómo hago eso? Pues muy sencillo. Densidad es igual a masa sobre volumen por gravedad. ¿Y nosotros qué sabemos? Que masa por gravedad es igual a peso. Por lo tanto, yo puedo calcular el peso específico empleando el peso del problema, que es 8100 kp, y dividirlo para el volumen, que es 3 metros cúbicos. ¿Cuánto da igual a eso? 8100 dividido para 3. ¿Cuánto da igual? 2700. 2600 o 700. 2700. 2700 kp sobre metro cúbico. Ahí está mi otra respuesta. Y finalmente la densidad relativa. Aquí viene un artificio bastante interesante, porque es posible calcularlo con la densidad del aluminio que la calculamos anteriormente y dividirla para la densidad del agua, como también es muy válido el hecho de que yo divida el peso específico del aluminio con respecto al peso específico del agua. También es posible eso. Entonces, ¿cómo queda este cálculo? La densidad relativa es igual al peso específico del aluminio dividido para el peso específico del agua. Es posible calcular de esta manera la densidad relativa. Es posible. Entonces, al momento de usar el peso específico del aluminio, el problema nos está diciendo que hay un peso de 8100 kp sobre metro cúbico. Y eso se divide para el peso del agua en estos 3 metros cúbicos que nos dice el problema. Entonces, ahí aplico yo otro razonamiento. Se entiende que los 1000 kp sobre metro cúbico es en la razón de 1 metro cúbico. Si son 3, va a significar que entonces el peso específico del agua, solo para este caso, es 3000. 3000 kp sobre metro cúbico. Pero muy importante, y mucho ojo con esto, estamos usando la relación del problema.
del problema que nos da como referencia que tengo un peso de 8.100 kp en 3 metros cúbicos de aluminio. Esto es en 3 metros cúbicos. Voy a ponerle aquí abajo. En 3 metros cúbicos. En 3 metros cúbicos. Nuevamente, eso lo obtuve de mi problema, porque en el problema me están diciendo que este es el peso para 3 metros cúbicos. Y si usted hace este cálculo, 8.100 dividido para 3.000, ¿a cuánto le da? 2.7. 2.7. Y vamos a ver que va a dar lo mismo. 2.7 y ya sabemos que es adimensional, no tiene unidades. También puedo razonar con el peso específico que calculé en el problema. Dice Lice Mendoza que no entendió sobre el agua. La misma Lice Mendoza, le pregunto, ¿cuánto pesa cuál es el peso específico del agua? En kp. Es que a eso voy a eso es lo que el 1 ¿para qué unidades es, señorita Mendoza? Correcto, y estamos aquí hablando de gramos. No. ¿En qué unidades estamos hablando? Por favor, responden. ¿Qué unidades está hablando el problema? En kp. Entonces, lo que hay que tener muy en claro es las unidades de correspondencia para la densidad y el peso específico del agua, tanto en gramos sobre centímetros cúbicos, de kilogramos sobre metros cúbicos, de kp sobre metros cúbicos. Eso es lo que hay que tener muy en claro. Ah, y de UTM, pues también, ¿no? Sobre metros cúbicos. Entonces, yo estoy haciendo una relación en función del peso específico del aluminio con el peso específico del agua. Pero para estos 3 metros cúbicos, que es lo que mi problema me ha descrito. Pero no lo hagamos de esta forma. También podemos hacerlo pensando en 1 metro cúbico. Entonces, si yo estoy pensando en 1 metro cúbico, me conviene trabajar con este peso específico que calculé anteriormente, que es de 2.700 kp sobre metros cúbicos. Si yo hago esa relación, peso específico para 1 metro cúbico, yo igualito. ¿Cuál es mi peso específico del aluminio? 2.700 kp sobre metro cúbico. Y eso lo voy a dividir para 1.000, porque 1.000 es el valor del peso específico del agua en kp sobre metro cúbico. Y si usted divide 2.700 para 1.000, le va a dar el mismo 2.7. ¿Qué le salió calculando con la relación de los 3 metros cúbicos que estableció el problema? Es que voy a aclarar. Ahí. ¿Me expliqué, señores?
esta forma de calcular la densidad relativa. ¿Está claro, señores? Sí, máster. Es importante, insisto, en que recuerden que en el sistema métrico, la densidad ρ en UTM sobre metros cúbicos es muy poco empleado. Es muy poco empleado. Rara vez es empleado para efectos prácticos. Sin embargo, la unidad o las unidades MKS son las más populares o las más empleadas. Entonces, la mayoría de los problemas van a apuntar hacia conversiones que tengan que ver con kilogramos sobre metro cúbico. Y eso viene a su vez expresado por el mismo número que el peso específico. Por otro lado, también es importante recordar la gravedad, las unidades de gravedad. Que hay unidades de gravedad, voy a anotarle por aquí, la gravedad está dada en 9.8 kilogramos sobre UTM. Esto también es importante recordar. Y hay también la unidad de metros sobre segundo cuadrado, eso ya lo conocemos, que son unidades de gravedad, lo convencional, ¿no? Lo que empleamos con más frecuencia. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? A ver, háganse ustedes un último ejercicio antes de finalizar la clase. Hallar el volumen en litros. ¿Puedo borrar la pizarra? ¿Ya copiaron? Confirme Marco Vázquez, si ya copiaron. Sí, Sí. ma. Estas cosas ustedes tienen que ya repasarlas nuevamente, porque la materia de físico-química, esto apuradamente es como otro repaso rápido. Pero es necesario avanzar a calor y a otras cosas. Ya esto prácticamente se vio en el tema de las unidades igual. Máster, tengo que repasar harto, la verdad, porque, o sea, usted explica muy bien la clase, pero tengo que tener presente las equivalencias de las unidades, Eso. como usted indicaba. Así es. Entonces tienen que olvidarse por un momento de Navidades y dedicar a trabajar y a buscar el material. Veamos, hallar el volumen en litros. Hallar el volumen en litros, me pide, esa es la unidad que me está demandando el problema, de 20 kp, de 200, perdón, kp, de aceite de algodón.
¿Y qué se conoce? Que tiene una densidad relativa de 0.926. Entonces, ¿cuál es el símbolo de la densidad relativa? Este, ¿no? Y es de 0.926. Entonces, ¿cómo encuentran ustedes el volumen? Haga rápidamente ese problema, es solo despejar. ¿Cómo resuelve ese problema, por ejemplo, Raúl Villa? A ver, Quiero hallar el volumen en litros de 200 kp de aceite de algodón. hay que hacer una conversión, ¿verdad? Sí, pero recuerde que hay el dato de la densidad relativa. Claro. Y entonces, conceptualmente, ¿qué es igual a densidad relativa, Raúl? No me acuerdo de esa función. Déjeme ver. ¿A qué es Oh. igual a densidad relativa? Sería el peso del aceite, ¿no? Correcto, así es. Entonces yo tengo el peso del aceite, es el peso específico del aceite. Recuerden que la densidad relativa la puedo hallar con las mismas densidades o con los pesos específicos. Tiene el mismo efecto. Entonces, esta densidad relativa es igual al peso específico del aceite sobre el peso específico de quién? Del agua. Del agua, correcto. Y yo tengo ya este dato, porque me está diciendo el problema que es el punto 926. Por lo tanto, ¿qué puedo yo de ahí despejar? Puedo yo despejar el peso específico del aceite. Entonces, esta densidad relativa la voy a multiplicar por el peso específico del agua. Y ahí yo obtendré el peso específico del aceite. ¿Para qué quiero yo el peso específico del aceite? ¿Qué conozco también? La Los densidad kiloponios, los 100 El volumen de kiloponios. los litros. El volumen, así es. Tengo el volumen. Entonces, el volumen del aceite como tal va a ser igual al peso del aceite dividido para también el peso específico del aceite. Esa es la otra relación, ¿no? Pero vamos haciendo esta primera parte para que no haya ningún tipo de pierde en el problema. Entonces yo tengo esta densidad relativa que es de 0.926 por el peso específico del agua. En este caso es 1. Un kp sobre litro.
Este es el peso específico del aceite. Entonces, multiplicar punto 926 por 1, ya sabemos que da 26 kP sobre litro. Esto es igual al peso específico del aceite. Y nos queda ahora encontrar el volumen. El volumen del aceite es igual al peso del aceite dividido para este peso específico. Por favor, ¿podría bajar un poquito la mirada? Ya, La pizarra. ya. Y déjame corregir esto que estaba un poco chueco. El peso del aceite, que son los 200 kP, sobre el peso específico. Entonces, estábamos mencionando que en el problema quedan 200 sobre punto 926 kP sobre litro. ¿Qué es lo que básicamente ha sucedido aquí? Se ha trabajado es con relación de unidades. Es con relación de unidades que nosotros hemos obtenido el resultado. Porque el problema nos define que quiere conocer el volumen en litros de 200 kiloponios. Y por otro lado, como nos da o nos facilita la densidad relativa, que es adimensional, eso me permite trabajar con eliminación de unidades, ¿no? Entonces, yo puedo a través de esta fórmula, de la fórmula de la densidad relativa, encontrar el peso específico del aceite. Y al momento de encontrar el peso específico del aceite, yo voy a quedarme con unidades de kiloponios sobre litros. Y con estas unidades puedo relacionar o puedo eliminar y obtener los litros. Entonces, el problema me dio el peso del aceite, que eran los 200 kP. Lo que hago es dividir los 200 kP para el peso específico del aceite. En este caso es 0.926. Entonces, KP con KP se elimina. Y solo me queda en unidades litros, que es lo que me pide el problema, ¿no? Dividiendo 200 para 0.926. ¿Cuánto da eso? 215,90 litros. 215.9.
Entonces, lo redondeamos, ¿no? Un comentario sobre esto. Acostúmbrese a trabajar solo con 2 decimales. Y si ese decimal es superior a 5, yo puedo redondear. Caso contrario, no. En este caso, yo puedo decir que la aproximación es de 216 litros. O puede dejarlo ahí, no hay problema. En todo caso, yo en el examen no voy a colocar este tipo de trampas de aproximación. ¿Qué es o cuál es la forma en que se va a desarrollar su examen? Yo voy a tipear el enunciado del problema. Y en el banco de problemas van a ir los problemas para que usted los resuelva y me los presente como tarea. Y de esos mismos problemas sale el examen. Y en la selección de respuestas yo le voy a colocar 4 respuestas diferentes. Y como se entiende que usted ya ha resuelto en casa todos los problemas, usted ya sabe la respuesta y lo único que hace es marcarle en el examen. Pero para llegar a esa instancia, yo vuelvo a insistir, usted tiene que resolver las cosas. No puede ir a la adivinanza. Eso no le va a conducir a nada bueno, ni a una nota positiva. Máster, ¿y cuándo son los exámenes? Disculpe? Claro, dígame. Lo escucho. ¿Cuántos son los exámenes aproximadamente? Los exámenes son en enero. Sí, recién hemos empezado clases. No se ha percatado que vamos recién por la segunda semana, creo. Bien, si no hay preguntas, por favor enciendan las cámaras que vamos a hacer la foto de la clase. Ya hay una persona que no puede encender ya. Ya, pues ahí no. Simplemente ya saben que igual aquí en la grabación queda registrado quienes están conectados. Y los que están conectados son Ani Cavada, Paula Ceballos, Denise Holguín, Marco Vázquez, Licen Mendoza, Dolores Mora, Mónica Pincay, Raúl Villa y Wilson Vélez. Máster, disculpe, esta clase la sube en su canal de YouTube para Sí. poder Sí, repasar la clase. sí. Gracias. Todas las grabaciones son subidas al canal de YouTube. Creo que la del viernes falta subir, me parece. Bien, hasta aquí dejamos la grabación y muchas gracias. Hasta la siguiente clase. Listo, mis gracias. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Máster. Gracias, Master. Buenas noches. gracias.